Todos hemos visto películas de guerra. Todos hemos visto esa escena donde en el cuartel general se están arreglando los asuntos para mandar a un equipo a ir a rescatar a los soldados que están en tal lugar, en tal cárcel, y que tienen que ir sobre esos rehenes que tienen los enemigos y tienen que sacarlos con vida y traerlos a su lugar, al lugar que los envió. Pero ¿qué tal si en lugar de preparar un equipo, o se llama al equipo que ya está preparado, las fuerzas especiales, y llamar a esos soldados que vienen y que normalmente cuando van a llegar a rescatar a los rehenes se ponen manchas de crema oscura y se visten de color de vegetales, de hierbas, de ramas, y que van allá? ¿Qué tal si en vez de eso el mismo comandante simplemente avisa que va a ir a rescatar a los perdidos, y el mismo comandante solo va y va con aquellos a la cárcel, aquellos que ya tienen tiempo en la cárcel, al grado, como hemos visto, donde ya estando presos y estando con todas nuestras necesidades, están siendo suplidas, alimento, un lugar donde dormir. ¿Cuántas veces aquellos que apresaron y llevaron cautivos hacen una relación ya con aquellos que han puesto bajo rejas, que han encerrado? ¿Cuántas veces se crean esas relaciones de los rehenes con sus captores, donde, repito, ya se acostumbraron a vivir, porque ya tienen 1, 2 años, 3 años? Hace poco salió la noticia, ¿no?, cuando todavía rehenes de esos que habían tenido allá, recuerden ustedes, en Israel, ¿sí?, en aquellos que habían llevado a tener secuestrados los del grupo Hamás a ciertos israelitas, y se liberaron. Pero los testimonios de los presos que fueron liberados hablan inclusive no solamente de lo bien que los trataron sus captores, sino como en algún momento, así como muchos casos hemos visto, de que casi se están acostumbrando ya a estar así, porque tienen una dinámica diaria para poder vivir, tienen su tiempo para hacer ejercicio, tienen su tiempo para tener cierta comunicación, tienen su tiempo para todo, pero simplemente están apresados, están ahí. Y sin embargo el comandante llega cuando nadie se lo espera, y el comandante llega y les avisa que los va a sacar. Para esto, claro, ya ha eliminado a varios enemigos, y llega y entra y se presenta y les dice: vamos. Pero la cuestión es que si los presos no lo reconocen como alguien del mismo equipo, y si les dice: vamos, vine por ustedes, sí, pero tú y cuántos más, y sabiendo bien cómo todos los enemigos que están ahí y que tendrían que pasar en medio de ellos, estos hombres en la cárcel, cuando les dicen: vamos, síganme, ¿cuántos prefieren mejor quedarse? Porque aquí voy a estar vivo, y si salgo con este hombre que está solo contra el mundo que nos está rodeando y encerrando, ¿cuántos vamos a morir en el camino? Y solamente van a seguirlos aquellos que realmente ponen su confianza en ese hombre, y ciegamente, sin ninguna arma, van a seguirlo y van a ir. Pero varios escogerán quedarse ahí, porque que ese hombre libere a los 50 rehenes solo, y pueden pensar que sí es posible que pueda sacarlos, pero sin embargo su fe no alcanza para tanto, y prefieren mejor quedarse ahí hasta que los gobiernos hagan sus arreglos y puedan salir. Esta escena, amados hermanos, es exactamente la escena
que en la tierra se está viviendo todo el tiempo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, nuestro Señor Jesucristo no solamente es Dios que se humilló tomando un cuerpo de carne, sino que además vino a buscar y rescatar lo que se había perdido. Mis amados hermanos y amigos, necesitamos estar conscientes que si el Dios que creó este mundo dejó estas palabras en Jesús, a través de Jesús, y quiero que las lean por favor en Lucas 19:10. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Ahora sí, si vemos el texto en Lucas 10, vemos cómo Jesús envió a 70 a que proclamaran las buenas noticias del reino del Señor. A esos 70 los envió. ¿Para qué? Para que anunciaran la libertad a la que eran llamados tantos que estaban apresados por el reino de las tinieblas, por el reino del mundo. Y Jesús los manda. Y vean cómo en el versículo 17, esto lo revisamos la semana pasada, los 70 regresan muy contentos porque varios demonios salieron de las personas, varios enfermos sanaron de las enfermedades y mucha gente recibió esas buenas noticias con agrado. Y venían muy contentos, más que por las buenas noticias de salvación, que lo llaman al pueblo arrepentimiento de pecados y confianza en Jesús, el Hijo de Dios. Ellos en realidad venían contentos porque habían visto milagros. Y Jesús los detiene. La semana pasada vimos eso. Que están en un enfoque equivocado. Que están enfocando en lo que hicieron y no en el reino. Y ahora aquí en esta porción de la Escritura, versículo 21 al 24, lo que vamos a ver en el versículo 21 es la revelación del reino por el Padre. La revelación del reino por el Padre, versículo 21. Después veremos en el versículo 22 la revelación del reino por el Hijo. La revelación del reino por el Hijo. Y tercero, en el versículo 23 y 24, la revelación del reino por el Espíritu Santo. La revelación del reino por el Espíritu Santo. Ahora sabemos que hay un solo Dios y Señor de la tierra y del cielo. Hay un solo Creador y hay un solo Dios. Pero también sabemos que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y escuchemos lo que nos dice el Señor en el versículo 21, que después de haber recibido las noticias de cómo estos 70 volvieron y le reportaron lo que ocurrió con esos cautivos, con esos rehenes, que había que darles las noticias de que la puerta estaba abierta para que corrieran en esa libertad, vemos ahí en el versículo 21, en aquella misma hora, en el momento en que recibe esta noticia Jesús, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Mis amados, este es el único versículo de todo el Nuevo Testamento donde Jesús se regocija mucho. Tenemos a Jesús llorando en Juan 11:25. Está Lázaro enterrado, están las hermanas de Lázaro. Tenemos a Jesús llorando afuera de Jerusalén porque no había recibido la visitación de su Salvador. Tenemos a Jesús llorando en 3 ocasiones, pero tenemos esta sola escena donde nos habla que Jesús estaba muy regocijado. Se regocijó mucho. Y vean cómo lo dice, se regocijó mucho.
No nada más dice que se llenó de gozo, sino dice mucho. Pero también dice en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. O sea, ustedes y yo hemos visto la escena cuando los cautivos llegan y son entregados a sus familiares. Ustedes hemos visto cómo se alegran, lloran de tanta emoción de recibir a aquellos que pensaron que a lo mejor ya nunca iban a regresar. Ese encuentro de esos rehenes con el resto de los familiares, ese triunfo, cómo se reconoce cuando ese comandante que fue solo es reconocido y recibe gloria pública con sus medallas y demás. Mis amados, esta gloria es la que el Hijo tiene cuando regresa con el Padre, porque este Hijo y este comandante en jefe ya vino y ya regresó al cielo y llevó grandes cantidades de rehenes. Tú y yo estábamos en las mentiras del mundo. Tú y yo estábamos encajonados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de ver. Y como así funciona todo mundo. No lo veíamos como una cárcel en absoluto. No lo veíamos como un problema real. Pero aquí nuestro Señor Jesús se goza tanto y dice, lo primero que sucede como resultado de ese gozo, ¿qué es? Te alabo, Padre. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente lo primero que hace es alabanza al Padre, a nuestro Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Señor implica total autoridad y gobierno. Señor implica reino. Y lo que hace Jesús, el Hijo de Dios, aquel nacido de hijo de carpintero, aquel que nació en un pesebre, lo que hace primeramente es gozarse y alabar al Padre y reconocerlo. Y le dice, tú eres Señor del cielo y de la tierra. Amados hermanos, este punto del gobierno de Dios y la soberanía de Dios es algo que no reconoce nadie que no le sea revelado. Ayer alguien decía también en el consultorio, le brilló la suerte a este hombre, le cambió la suerte. ¿Cuántos ven todas las cosas preciosas, aquellas cosas que nos hacen entusiasmarnos tanto, como lo ven como un golpe de suerte? O también la tremenda tragedia y la muerte de alguien muy joven, por ejemplo. No se imaginan cuántas veces, obviamente, porque es un consultorio médico, lo veo continuamente, pero es lo mismo. O sea, ese hombre no debía haber muerto a sus 25 años de edad. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que no debía haber muerto? O sea, repito, todas estas cosas las hemos vivido todos. Y todas las cosas, el mundo tiene su manera de enfocar, pero no reconoce que hay un Dios y Creador, que es Señor y autoridad y Rey, que es el que ordena y decreta que ocurran las cosas o permite que ocurran todas las cosas. ¿Por qué sucede que cuando empiezas a hablar de Dios la gente te dice, no, pero a ver, si Dios existiera y empiezan a cuestionar la existencia de Dios, ¿por qué tantos niños se mueren de hambre? ¿Por qué mi comadre, la mujer esta, cuando estaba teniendo su primer bebé, a sus 45 años, su primer bebé, y se muere en el parto? ¿Por qué? O sea, amados hermanos, hermanas, la gente siempre va a cuestionar lo que no conoce. La gente no puede ver. La gente está ciega y está encerrada en sus conceptos con los cuales creció. No podemos salir a menos que nos sea abierta la puerta. No podemos ver en nuestra oscuridad a menos que nos venga la luz
directamente a resplandecer e indicarnos por dónde ir. Lo cierto, mis amados hermanos y hermanas, amigos, lo cierto es que el hombre tiene tanto miedo a la muerte porque no entra ese concepto más que el hombre nace, crece, se reproduce y muere en el concepto de una vida común, pero no quiere ver. Y el Hijo de Dios, al cual le ha sido revelada la gloria de Dios, al cual ha podido ver a Dios como el Señor y Creador, está gozoso de saber que un día morirá para resucitar y para poder vivir eternamente y para siempre. Nosotros, gracias a Dios, que nos llega la luz, lo primero que nos muestra la santidad de Dios es nuestro pecado. Nuestro Señor Jesús en Marcos 1:15 así lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentimiento y fe es el mensaje del Evangelio, es el amor de Dios que nos llama a todos simplemente a voltear y ver lo que no habíamos querido ver, lo que no habíamos podido ver. Pero es Jesús, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios que simplemente no viene a darnos algo y a quitarnos otra cosa, no. Viene simplemente a mostrarnos la grandeza de su amor, de su bondad, de su paciencia que ha tenido para nosotros. Jesús alaba al Padre y se emociona tanto y se goza tanto por el mensaje de que muchos recibieron las buenas noticias. Y como le dice a él en el versículo 21, Lucas 10:21, Padre, te alabo porque tú eres el Señor del cielo y la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo eres, Señor? Tú ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes. Tú ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Mis amados hermanos, el gran problema que tenemos los seres humanos es el ego. El gran problema, el gran impedimento es creer que somos lo que nos ha sido dado por gracia simplemente. Las capacidades, todos los dones que podemos tener, todo lo que podemos hacer nos ha sido dado y no podemos ver al que lo da, el Padre enviando al Hijo, el Hijo enviando su Espíritu y llamándonos a Él en arrepentimiento y fe, para poder establecer con certeza que todo el conocimiento, todos los dones que podamos tener, todos los talentos que podamos dejar en este mundo demostrados, es una sola cosa: va a ser que la gente le dé gracias a Dios por tu vida, que la gente le dé gracias a Dios por todo lo que has hecho por él, por ella, que la gente pueda decir, Dios existe, aun cuando sea un amigo ateo. No sé, pero este hombre tiene algo, esta mujer tiene algo. Y dicen, tiene ángel. Ese es el término más común, tiene ángel. Mis amados, repito, Dios simplemente envió a su Hijo, que es la luz que vino a este mundo para iluminar y romper nuestras tinieblas. Nos hace ver cuando estamos ciegos, nos hace oír cuando estamos sordos. Y todo es en el perfecto tiempo de Dios. No es que uno ande buscando, ya lo leímos en voz alta. En Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Es hasta el momento en que el Señor te llama a Él y te dice, todos tus pecados están perdonados. Nuestro Señor Jesús, colgado en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvarlo por medio de Él. Jesús alaba al Padre. Jesús reconoce que Él escondió esta revelación del reino de Dios a los sabios. Vean conmigo, por favor, Primera de Corintios, capítulo 1.
Por favor, Primera de Corintios 1, quiero que vean el 18. Primera de Corintios 1, 18. Dice el Señor en su palabra por medio del apóstol Pablo. Primera de Corintios 1, versículo 18. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Cuántos, amados hermanos, no hay que te han dicho, eres un fanático religioso, eres un aleluyo, estás mal, cómo te has dejado embaucar creyendo que ese libro que tiene puras letras ha cambiado tu vida? Esa persona, esos son los sabios y los inteligentes del mundo. Y Jesús se alegra, y lo que se alegra es, tú ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes. Mis amados, nosotros no podemos conocer al sabio e inteligente Dios y creador de todas las cosas, en tanto que nosotros creamos que vamos a comprenderlo y que vamos a entenderlo. De hecho, lo más inexplicable que podemos tener cada uno de nosotros es tener la plena certeza y la convicción de que somos hijos de Dios. Salvados por el Evangelio de Jesucristo, el mensaje que nos llegó en un momento dado, mostrándonos la santidad de Dios, la perfección de Dios, la pureza de Dios, y automáticamente vimos nuestro pecado. Nos desnudó de nuestros títulos y nuestros logros profesionales o nuestros logros sociales de cualquier tipo. Y lo único que mostró fue su santidad, mostrar nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra esencia egocéntrica. Y dice aquí, en 1 Corintios 1, dice la palabra de la cruz, versículo 18, es necedad para los que se pierden. Un necio va a seguir creyendo lo que quiere creer, pero alguien que es llamado a salvación trae un quebranto de todos sus argumentos y queda desolado, desarmado ante el amor y la misericordia de Dios, que es para perdón de pecados y salvación de su alma. Mis amados, sigue diciendo ahí en el versículo 19, en 1 Corintios 1:19, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Qué fue lo que ocurrió con nuestro Señor Jesús? ¿Acaso no vemos que todos los fariseos que conocían la Biblia, que conocían perfectamente el Antiguo Testamento, ¿acaso no vemos cómo trataron de atrapar a nuestro Señor Jesucristo, a ese hijo de carpintero? ¿Y cuántas veces fue exhibido ese hombre que lo quiso atrapar, o esos hombres escribas de la ley que quisieron atrapar? Mis amados, nuestro Señor dice en el versículo 21, ahí mismo, 1 Corintios 1:21, dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de la sabiduría de Dios? Simplemente voltea, ve un amanecer, voltea, ve a la playa, voltea, ve los animales, ve simplemente a tu alrededor y te vas a dar cuenta que toda esta tierra como tal, en su forma más natural, si te vas al campo, tiene un diseño perfecto, porque el diseñador con D mayúscula es el Dios y creador, y lo tiene. Y aquí dice la palabra que el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. El hombre jamás por su propia sabiduría va a alcanzar la sabiduría de Dios, sino que agradó a Dios, dice ahí en el versículo 21, agradó a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios decidió
agradó a Dios es que Dios, el Señor, Rey y autoridad, decidió, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Salvar a los que creen. Es la predicación de la palabra de Dios, es la predicación del Evangelio de Cristo, el anuncio de las buenas nuevas, para que el corazón endurecido se deshaga, se quebrante, porque le es dada la fe, por gracia, por ese llamamiento irresistible, solo por Cristo y solo de acuerdo a lo que dice la santa palabra del Señor, que no regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual es enviada. Y no lo entendemos, pero ocurre cuando el Rey y Señor viene y se presenta y nos muestra que la puerta está abierta, y la puerta se llama Jesucristo. Ven a Jesucristo y sé salvo. Cree en el Señor Jesucristo y sé salvo, porque vas a venir en arrepentimiento de tus pecados y una confianza en Él, y lo vas a entregar y lo vas a seguir, no importa qué. Todos los enemigos que quieran retenerte no te van a retener, porque te entregas en una plena confianza a Él, en Él. Sigan conmigo otra vez en Lucas 10. Sigue hablando nuestro Señor Jesús. Dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste ¿a quién? A niños. Cuando tú y yo simplemente, como niño, un niño que se lanza de la orilla de la alberca al padre que está en la alberca para recibirlo, y se lanza sin saber nadar, pero se lanza porque el padre está ahí para recibirlo. Ese niño que confía en el Padre, porque se le revela como Padre, se la reveló a estos hombres que fueron a llamar los enviados del Señor, estos 70 enviados, se les reveló las buenas noticias del reino. Y sigue diciendo Jesús, y termina ese versículo en Lucas 10, 21. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Así fue de tu agrado. ¿Qué quiere decir? Enfatizo, agrado de Dios implica deseo de Dios y voluntad de Dios. El Señor, porque así le dice: eres Señor del cielo y la tierra. La perfecta y soberana voluntad de Dios. Él es el que decide llamar. Él es al cual no podemos resistirnos, y corremos en confianza a Él. La revelación del reino por el Padre. ¿Qué dice el siguiente versículo? Versículo 22. La revelación del reino por el Hijo. Sigue diciendo Jesús. Jesús está hablando. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Versículo 22. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Jesús, el Hijo de Dios, pero un solo Dios con el Padre. Un solo Dios, el Hijo, un solo Dios, el Padre, un solo Dios, pero dos personas diferentes. Y dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿Y quién es Jesús? Es el Señor Dios. Dice: y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Ni tampoco quién es el Padre, sino el Hijo. Dice: nadie lo sabe. ¿Quién es el Hijo sino el Padre? Y el Padre nadie lo sabe más que el Hijo. Ahora, ¿y qué? ¿Y quién más? ¿Quién más lo sabe? Dice: y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amados hermanos, veamos Juan 14, 6, por favor. Aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Juan 14, 6. Es un pasaje que mucho hemos oído. Jesús hablando: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No se puede llegar a Dios de ninguna manera
sino solo a través de Jesús, porque Él es el camino al Padre, Él es la vida y Él es la verdad. Nadie puede venir, nadie. Hace un tiempo, hablando con un colega, me decía, y este colega muy amado de la medicina me decía que él estaba seguro que había un Dios. No sabía dónde, no sabía quién, no sabía cómo. Obviamente él estaba también seguro que la Biblia no tenía nada que ver con Dios. Él solamente creía que había un Dios. Y yo le decía, ¿me puedes explicar cómo es que crees que hay un Dios y crees que eso, la Biblia no tiene nada que ver? Dice, porque yo como médico tuve enfrente de mí pacientes que estaba seguro que se morían. Yo estaba segurísimo. Y de repente vivían. Y lo contrario también. Yo estaba seguro que esta era una cosa tan simple y en 2 horas estaba muerto. O sea, fíjense nada más el razonamiento. Sé que hay un Dios. ¿Por qué? Porque en mi función médica no puedo lograr lo que quiero lograr todas las ocasiones. Puedo decir que en la mayoría, pero no todas las ocasiones. Por tanto, hay alguien o algo, como decía él. Ahora, esta persona, que ya se fue con el Señor, por cierto, simplemente un día que lo vi en el hospital con un infarto, abrí la puerta y me dijo, ahora sí creo en el Dios, ahora sí creo en el Dios, cuando acababa de tener un infarto masivo. Y me dijo, ya creo en el Dios. Cuando entró, lo primero que me mencionó es que ya creía en Dios. ¿Por qué? Porque podían haber dicho que moría por el infarto y sin embargo vivía. Mis amados, nosotros no decimos que hay un Dios por todo lo bueno que hemos recibido y dejamos de ver a un Dios por lo malo que nos haya pasado. La única manera de poder creer en Dios es viendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, colgado en esa cruz, derramando su sangre para limpiarnos y purificarnos delante de su Padre. Porque a Dios le fue dada la autoridad para llevar muchos hijos al reino de Dios. Jesús lo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos, después de estar colgado. Ascendió al trono a la diestra del Padre y se reconoció porque recibió el nombre de Dios y Señor. Él es el Señor de toda la tierra. Ahora, vean conmigo Juan 6, por favor. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, verso 44. Vean este pasaje, y Jesús está hablando. Nadie puede venir a mí. Jesús ahora, ya vimos, para llegar al Padre se necesita Jesús. Pero ahora, vean lo que dice aquí Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie puede venir a Jesucristo para creer en Él, a menos que el Padre, Dios, lo envíe. ¿Se dan cuenta cómo esta es una doble vía del Padre al Hijo, del Hijo al Padre? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Y la promesa cuál es? Yo lo resucitaré en el día final. Qué hermoso que es no solamente venir y confiar en Jesucristo, en su obra, en su llamado al arrepentimiento de sus pecados y fe, y tener una nueva vida en Él, no perfecta, una nueva vida en Él, porque ahora estamos en el Hijo de Dios, y si estamos en el Hijo de Dios, estamos en el Padre. Vean ahí mismo en el 65, en el mismo Juan capítulo 6, verso 65.
Jesús vuelve a decir: por eso les he dicho, nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Mis amados hermanos, no podemos ir al Padre sin el Hijo. No podemos ir al Hijo sin el Padre. Tengamos esperanza cuando oramos por nuestros seres queridos, cuando les testificamos de las buenas noticias y la necesidad de que vean a Cristo para arrepentimiento de sus pecados y perdón de sus pecados, y además para una fe y confianza de poder caminar el tiempo que les quede por delante hasta llegar a sus brazos y después en la resurrección de los muertos vivir en un cuerpo de gloria. Mis amados, no nos desesperemos, sigamos clamando al Padre que el Hijo se les revele, sigamos compartiendo el Evangelio y dando las buenas noticias a los perdidos. Las buenas noticias solo son para los perdidos, no son para los que creen que ya lo tienen, no son para los sabios e inteligentes de este mundo, ya lo oímos. Es para aquellos que sabemos que esta es la verdad con mayúscula y que la verdad nos hace libres de todo lo que creímos durante tanto tiempo. Bendito sea el Señor que viene a traer libertad a los cautivos. Bendito sea el Señor que nos muestra a su Padre. Bendito sea el Padre que nos dirige a su Hijo y que podemos ver en la cruz que Él pagó por mis pecados. No importa si pagó por los demás, pero pagó por los míos porque soy pecador, necesito un Salvador. Y mi confianza está en aferrarme a Él en mi caminar diario, por lo que Él me va marcando y va señalando el camino del reino, de la vida de Jesús, el Señor Dios. Mis amados, vemos ahí en este pasaje la revelación del reino por el Padre, la revelación del reino por el Hijo en el versículo 22. Pero ahora veamos en el versículo 23 y 24 cómo sigue diciendo el Señor. Vean ahí en el versículo 23. Estamos en Lucas 10, verso 23. Después de este acto de regocijo, de alabanza al Padre, ahora se volvió hacia sus discípulos, a los que habían llegado, los apartó. Dice ahí, se volvió hacia los discípulos y los llevó aparte. Y vean lo que les dijo: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Dichosos, o sea, ustedes son bienaventurados, ustedes son tan bendecidos por ver lo que pueden ver sus ojos. ¿Por qué? Versículo 24, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven. Obviamente se refiere a todo el Antiguo Testamento, todos los profetas de Israel, todos los reyes que tuvo Israel, todos anhelaron, desearon, creyeron en que el Mesías sería enviado a la tierra, pero no les tocó verlo, porque todos esos profetas y reyes solo eran una prefigura del Rey de Reyes y el profeta de Dios que vino a hablarnos. Qué hermoso es Juan 1:14 cuando nos dice que la palabra de Dios, el logos de Dios, el conocimiento de Dios, el verbo de Dios, así dice Juan 1:14, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amados hermanos, eso, ¿quién puede ver esto? Perdón, ¿quién puede ver esto? Aquí les está diciendo a ellos, a sus discípulos, les están diciendo, ustedes son dichosos porque miren lo que vieron, me vieron a mí, al Hijo de Dios venir a la tierra, me vieron a mí, manifiesto. Cuando ustedes estaban echando fuera demonios, lo hacían en mi nombre, con mi autoridad. Cuando estaban sanando enfermos, lo hacían en mi nombre, con mi autoridad. Miren todo lo que han visto, dichosos ustedes, porque
¿Cuántos en el Antiguo Testamento desearon, profetas y reyes, y no lo vieron? Y ustedes sí lo pueden ver. Versículo 24, les digo que muchos profetas desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Amados hermanos, dime, ¿quién te convenció a ti de que Jesucristo es el Señor? ¿Quién te convenció a ti que Dios Padre envió a su Hijo para salvarte? ¿Quién te convenció a ti de que Él sostiene tus días? En noviembre del 91 recibimos la buena noticia, mi chula y yo. En noviembre del 91, estamos hablando de 33 años después. 33 años después. Y bajo ninguna circunstancia, por la misericordia de Dios, en ningún momento mi mente se ha quitado de ese reino, porque sé que el reino de Dios ha llegado a tu vida. Yo he visto el testimonio de Cristo en la mayoría de ustedes. Yo he visto la vida de Cristo en ustedes. No necesitan darme todos los versículos, pero se ve que ustedes son hijos e hijas de Dios, porque el reino de los cielos ha venido y ha ocupado sus vidas, y sigue y sigue y sigue llenándolos más y más y consumiendo más sus vidas. Como dice Romanos 12:1, por las misericordias que hemos recibido, entreguemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el motivo de nuestro culto racional. Ya entendimos nuestra fe y seguimos entendiéndola con pasajes como este. O sea, este pasaje que acabamos de leer, estos dos versículos, son tan simples y sencillos. Si el Espíritu Santo no los ilumina, simplemente son totalmente incomprensibles. Si el Espíritu Santo no te da la luz que necesitamos en nuestros corazones, ¿cómo fue que se regocijó nuestro Señor Jesús ahí? Lo escuchamos bien. Dice en el versículo 21, Él se regocijó mucho ¿en qué? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, ¿qué dice en Efesios? En Efesios capítulo 1, vean conmigo ese pasaje, por favor. En Efesios capítulo 1, vemos Efesios 1. Dice el Señor en su palabra: dice en el versículo 13, en Él, hablando de Jesucristo, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron sellados en Él. El Espíritu Santo es el que aplica ese tremendo reino a nuestros corazones. Es el que nos manifiesta que hemos sido adquiridos a precio de sangre. El plan redentor desde la eternidad hasta la eternidad está aplicado a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Ahí mismo en Efesios 1, vean lo que dice en el versículo 18. Pablo orando, Pablo está orando, el apóstol Pablo: mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. ¿Sí? En el versículo anterior, en el 17, le pide a Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. En un mejor conocimiento de Él. ¿Quién es el Maestro?
nuestro Señor Jesús? ¿Dónde está nuestro Señor Jesús? Ha hecho de nosotros un templo santo. El Espíritu de Jesús habita en ti, en mí, si somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo viene y hace morada en aquellos a los cuales lava, limpia por el sacrificio de Cristo y trae una redención manifiesta. Misericordia, Jesús vive, resucitó de los muertos y nos hace nacer de nuevo, nos hace una nueva creación, nos hace no solamente perdonados, sino también nos hace ser adoptados por el Padre ahora como hijos en Cristo. Mis amados hermanos, estos 4 versos que leímos, podríamos hablar horas acerca de la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podríamos hablar horas acerca de la teología, pero es un solo Dios verdadero y es el Señor. Y no hay mayor gozo de nuestro Señor Jesús en toda la Biblia expresado, sino solo, como lo vimos aquí, se regocijó en el Espíritu cuando la respuesta del mensaje había sido: sí, creemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados, confiésaselos a Él y Él perdona. Él vive, Él reina, y el Señor no solamente hace nuevas criaturas, sino que abre los barrotes de la cárcel para que los sigamos a Él con la libertad de ser llamados hijos de Dios. Mis amados hermanos, no nos hace menos empresarios, no nos hace menos estudiantes universitarios, no nos hace menos exitosos, no nos hace menos. Lo único que nos hace menos es ignorantes de la verdad. Nos hace menos ignorantes del gozo de la salvación. Nos hace menos ignorantes de todas las mentiras que hemos sido cautivados, porque esa es la forma de pensar de nuestra sociedad. Y podemos vivir libremente y podemos decirle a otros: vengan al reposo eterno de los santos. Mis amados hermanos, nosotros debemos de entender que ninguno somos el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros vamos a convencer a nadie. Pero sí, conocemos la verdad, tenemos la responsabilidad, como estos 70 que fueron con las buenas noticias del reino, tenemos la responsabilidad de mostrar a través de la palabra de Dios lo que es el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, cómo el Señor lo aplicará, es un asunto del Rey y Señor de nuestras vidas. Ahora, dime una cosa: ¿qué produce esto o qué debe producir en ti y en mí? ¿No debe producir gozo el saber que somos hijos de Dios y que estamos en el reino del Señor y del reino de la luz? ¿No debe producir también alabanza al Padre? Claro que sí. Gracias a Dios por Jesucristo. Es el Rey y es el Señor y sigue salvando a su pueblo. Mis amados, que el Señor sea glorificado, que el Señor siga siendo exaltado y que el Señor siga, repito, llenándonos de esa paz con Dios y de la paz que sobrepasa todo entendimiento, no importando aún las circunstancias que habremos de pasar o que estemos pasando. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, te damos gracias, porque si ocultaste todo esto de los sabios e inteligentes y nos diste tu palabra y nos diste la luz de tu Espíritu para recibirla, te damos gracias, muchísimas gracias, Señor. Cuán amor y cuánta misericordia has mostrado para con nosotros.
Señor nuestro Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos y te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, venga tu reino también al corazón de muchos más. Ayúdanos a ser portadores de esas buenas noticias de salvación, para que muchos más salgan de la cárcel siguiendo a Jesucristo, poniendo toda su confianza en Él, y sellados por el Espíritu Santo puedan ver la vida de gozo aquí en la tierra y gozo eterno en los cielos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amigo, amiga, ven a Jesucristo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Que el Señor salve a los suyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor antes de retirarnos, amados hermanos. De mi esfuerzo y labor, si no estoy cimentado en Cristo, en vano es obrar. Y si me jacto del mañana, entonces ¿qué es soy niebla disipándose, la gloria sea Él. Toda la gloria sea Él, a Cristo nuestro Rey, por siempre su reinado es la gloria sea Él. Su reino venga y se haga aquí su voluntad, así como en el cielo es cantar al Dios de amor. Su agua viva a los que tienen sed de Él. Nuestra copa rebosará, la gloria sea Él. Toda la gloria sea Él, a Cristo nuestro Rey, por siempre su reinado es, la gloria sea Él. En aquel día el gran yo soy, el verdadero Dios, hará nueva toda creación, el Cordero de Dios, y con nosotros morará y será Él nuestra luz, y seremos su pueblo, toda gloria sea Él, toda la gloria sea Él, a Cristo nuestro Rey, por siempre su reinado es, la
La gloria sea Él, por siempre su reinado es. La gloria sea Él. Tuyo es el y tuya es la gloria por siempre, Señor nuestro Dios. Creemos, Señor, por tanto hablamos y confesamos que Jesús es el Rey y Señor de toda la tierra. Sigue manifestando tu gloria, sigue salvando a los perdidos, sigue edificando la fe de los santos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Señor, que se haga siempre tu voluntad en la tierra como en el cielo, para gloria del Hijo, en el poder del Espíritu Santo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amada Iglesia de nuestro Señor,